Today is the day that churches all over the world celebrate Palm Sunday. Este es el día que todas las iglesias del mundo celebran el Domingo de Palmas. And what we want to do today Y lo que queremos hacer en este día, is read from the scriptures vamos a leer en las the Escrituras gospel account el recuento de los hechos en los Evangelios of Jesus Christ coming into Jerusalem. y de cómo el Señor Jesús vino a Jerusalén en aquel día. So I'm going to ask OC to read Matthew 21 verses 1 to 11. Y vamos a leer en las Escrituras, hermanos, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, versos 1 al 11. Y las Escrituras nos dicen así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. The Lord bless the reading of the scriptures. El Señor bendiga la lectura de las Escrituras. I want to call your attention to this word that we see 3 times mentioned in the story of Palm Sunday. Vamos a enfocarnos en una palabra que se menciona 3 veces en la historia de ese día domingo de Palmas. It's the word multitudes, Y es la palabra multitudes. meaning many people. Eso significa mucha gente. It's mentioned 3 times. Es mencionado 3 veces. But when you break it down, you realize that the multitudes were made up of many people that thought differently. Pero cuando tú clasificas esas multitudes te vas a dar cuenta que había diferentes grupos de personas que pensaban diferente. But on this day, they were all in same mind, in one accord. Pero en este día ellos eran de una misma mente y estaban en un mismo acuerdo. And they were shouting, Hosanna to the Son of David. Y él estaban gritando: Hosana al Hijo de David. Hosanna in the highest. Hosana en las alturas. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito el que viene en el nombre del Señor. There were many people in this multitude that were saying this, but didn't really know what was going on. Había muchas gentes que repetían esto, pero realmente no sabían lo que estaba pasando. They were really part of the crowd. Ellos realmente eran parte de la muchedumbre. There were very followers of Jesus in the crowd. Y en la multitud habían verdaderos seguidores de Jesús. But the multitudes are made up of many different belief systems. Pero entendamos que las multitudes están hechas de muchos sistemas de creencias. We want to break that down, Y nosotros vamos a clasificar eso. because Jesus knew exactly what all of the multitudes were about. Porque Jesús sabía exactamente lo que cada multitud tenía en la mente. The prophetic word in the Old Testament said when Messiah would come, everyone would be shouting, Hosanna to the Son of David. La profecía en el Antiguo Testamento decía que cuando el Mesías viniera, todos iban a estar gritando: Hosana al Hijo de David. But in the next week, they would all, for the most part, be deserted from him. Pero en la semana que venía, la mayoría de ellos lo iban a desertar. See, when hard times come, that really shows who people, when people are loyal or not loyal. Y la verdad es que cuando los tiempos difíciles vienen, es cuando uno se da cuenta quién es leal y quién no lo es. People are loyal to other people most of the time because they're getting something. Las personas son fieles a otras personas la mayoría del tiempo porque están recibiendo algo a cambio. And somebody, your friend doesn't have anything more to give you, you can tell if they're loyal or not loyal because they'll still stay with you.
Y aquel amigo que se queda contigo, aunque no le des nada, te vas a dar cuenta si es leal o no, porque él se va a quedar contigo. Jesus was going to find out who was in this crowd. Y Jesús iba a averiguar quiénes eran leales y quiénes no eran leales en esta multitud. So we'll break it down a little bit. Y lo vamos a clasificar. There were those that were excited because everyone else was excited. Estaban aquellos que estaban emocionados porque todos los demás estaban emocionados. It's like somebody goes to a soccer game and never played soccer before. Es como alguien va a un partido de fútbol y nunca ha jugado fútbol. They don't even know which team is what. Ni siquiera saben diferenciar los equipos. So if you go with somebody who really knows soccer, Y si tú vas acompañado de alguien que sabe de fútbol, they might say to you, please don't embarrass me and just shout every time anybody gets a goal. y posiblemente te va a decir, mira, cállate, no grites cuando tú mires a cualquiera meter un gol. Only shout and stand up and clap when our team gets the goal. Puedes levantarte, gritar y aplaudir cuando el equipo de nosotros mete un gol. It doesn't work out that way a lot of times. Pero muchas veces no trabaja así. Because when you're excited and the crowd is excited, you stand up and you just shout. Porque cuando tú estás en una multitud que está emocionada, tú también gritas con ellos. But you really know what the game is about. You know if your team is not winning, you're not going to get up and shout. Pero cuando tú conoces cómo funciona el fútbol, tú no te vas a levantar por cualquier cosa, sino solamente cuando tu equipo está metiendo un gol. Then there are other individuals in the multitude that heard about Jesus and saw miracles and healings. Y había muchos en la multitud que conocían a Jesús y ellos habían visto sanidades y milagros. And they had their heart into it. Y ellos tenían su corazón ahí. They weren't really sure that Jesus was Messiah, Ellos no estaban realmente seguros que Jesús fuera el Mesías. but the Gospels say that some believed and some didn't. Y el Evangelio nos dice que algunos creían y otros no creían. But everybody except the Pharisees and Sadducees was saying he was a good man. Pero todos, con excepción de los fariseos y los saduceos, decían que él era un buen hombre. Then in that also multitude were these religious people who were very angry with Jesus. Y en esas multitudes habían grupos religiosos y personas religiosas que estaban muy enojados con el Señor Jesús. Because they didn't believe that Jesus was the Son of God. Porque ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. They didn't believe he was the promised Messiah. Ellos no creían que era el Mesías prometido. But you notice they were shouted down by everybody just saying, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Pero nos damos cuenta que la mayoría los callaba a ellos porque decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. 5 or 6 days later, that multitude went away. Y 5 o 6 días después de aquel día, esa multitud se desvaneció. Jesus is taken and he is crucified. Jesús fue tomado y fue crucificado. The Bible says that even his disciples were in fear for their lives. Y la Biblia nos relata que aún sus discípulos tenían miedo por sus vidas. What changed the heart of the disciples? Pero ¿qué fue lo que cambió el corazón de aquellos discípulos? They believed that Jesus was the Messiah. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Doubting Thomas was doubting Thomas. Tomás, el que dudaba, era Tomás el que dudaba. He was waiting to see if the prophecy that Jesus said that he'd raise from the dead would come true. Tomás estaba esperando ver si la profecía que decía que Jesús resucitaría de los muertos se cumpliría. And after Jesus rose from the dead, he appears to Thomas Y después que Jesús resucitó, le apareció a Tomás and the rest of the y disciples. al resto de los discípulos. Thomas then believed. Entonces Tomás creyó. Don't get down on Thomas, Y no nos enfoquemos en Tomás, because some of you have to be convinced that God is real. porque algunos de ustedes tienen que ser convencidos de que Dios es real también. You're so logical that it was difficult for you to believe that God would even save your life. Tú piensas de una manera tan lógica que es difícil pensar que el Señor iba a salvar tu vida. Some of you were such great sinners that you believe you deserved hell and not heaven. Algunos fuimos grandes pecadores que realmente pensábamos que merecíamos el infierno y no el cielo. And some of you said, why would God save my soul? Y algunos decíamos, ¿por qué tendría que salvar Dios mi alma? But he saved you anyhow. Pero Él te salvó. Amen. Amén. So what did Jesus do when he first comes into Jerusalem? Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando primeramente entró en Jerusalén? Oh, see, read Matthew 21 verses 12 to 17. Let's finish the story. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo, a continuar en el versículo 21, capítulo 21, versos 12 al 17. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas
y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. You see, many of the multitude are watching Jesus now. Démonos cuenta que muchos de la multitud ahora están enfocándose en Jesús. When Jesus first comes into the town, everybody is just shouting. Cuando Jesús primeramente entró en el pueblo, todos estaban gritando. Now the multitude is broken down into categories. Y ahora la multitud se ha multiplicado en categorías. The part of the multitude that saw Jesus get angry and get rid of the money changers, Hay una parte de la multitud que vio al Señor Jesús enojarse y They- voltear las mesas de los cambistas. yeah, they became upset because Jesus was hurting their business. Esa parte se molestó mucho porque el Señor Jesús vino a afectarle sus negocios. You see, a lot of people want to accept Jesus, Muchas personas no van a aceptar a Jesús, and they will call him Lord, but they don't do what Jesus asks them to do. aunque lo llamen el Señor, pero no van a hacer lo que Jesús les pida que hagan. Many years ago, I was an entertainer. Hace muchos años yo trabajaba en la farándula. I was a working musician. Yo era un músico que trabajaba tocando. You heard me say it. I was never famous, Yo les he dicho que yo nunca fui famoso haciendo eso, but I made my living in a show band. pero yo ganaba mi vida en una banda. And when I got saved, Y cuando yo fui salvo, I realized I could not play in bars anymore. me di cuenta que yo no podía estar tocando en los bares. Because my job was to be able to get the multitudes in there to get really sweaty and excited so they go up on the breaks and buy drinks and stuff. Porque el trabajo de un músico era traer a multitudes, ¿verdad? Entretenerlos, ponerlos emocionados y motivarlos a que fueran al bar a tomar más trago y emborracharse. And I remember when my band heard my testimony, Y yo recuerdo cuando yo le di el testimonio a mi equipo de música. they all got saved except for one. En ese tiempo ellos todos se salvaron con excepción de uno. But then for a few days we were saying, hey, this is the only thing we know how to make money at. Y luego se dieron cuenta que la única forma que ellos se podían ganar la vida era tocando música. We won't drink anymore. Ya no tomaban. And we'll also, on the breaks, witness for Jesus. Y también nosotros ahora éramos testigos del Señor Jesús. So we had to finish out our contract for that month. Entonces ese contrato que teníamos ahí lo teníamos que terminar. Some of the multitude got very upset Y la multitud que nos escuchaba se molestó mucho. because we'd stick in songs about Jesus in the bar. Porque mientras tocábamos, nosotros tocábamos música acerca de Jesús en el bar. The bars we played in were called cheating bars. Y los bares donde nosotros tocábamos eran bares que se llamaban lugares de engañadores. They were wealthy yuppies who were either divorced or cheating on their wives at home. Eran personas ricas que estaban engañando a sus mujeres y venían ahí a tomar. And I started preaching against those things. Y yo empecé a predicar en contra de esas cosas. And the owner was very, very upset Y el dueño del bar se molestó mucho because his bar started to clear out. porque la gente se empezó a ir del bar. And he said, what are you doing? You're hurting business. Y él me decía, ¿qué estás haciendo? Estás dañando el negocio. And I told him, I met God. Y yo le decía, yo tuve un encuentro con Dios. And he basically said, well, bring God outside. You're not in here anymore. Entonces me dijo, bueno, trae a Dios allá afuera, pero no lo traigas acá adentro. I quit the band. Entonces yo renuncié a la banda. And everybody else quit with me. Y todos los demás también renunciaron a la And banda. we are all pastors and ministers today. Y al día de hoy todos somos pastores y ministros. We gave up our own way of life Y nosotros entregamos aquella forma de vivir que teníamos. because there's a requirement to give up sin. Porque hay un requerimiento para rendir el pecado a Dios. I could not continue to be a Christian and go into bars and help people to get drunk. Yo no podía continuar siendo un cristiano y seguir yendo a los bares a motivar a las personas a que se emborracharan. Or watch men cheat on their wives by picking up some of the girls that were in there. O mirar a los hombres engañar a sus esposas metiéndose con una de las mujeres que llegaban ahí. They didn't want me in the bars anyhow because I was ruining all their fun. De todas maneras, ellos ya no me querían en los bares porque ya no se divertían conmigo. But you see, when Jesus comes into town, Pero cuando Jesús viene al pueblo,
He demands that we make some changes in our lives. Él demanda que nosotros hagamos ciertos cambios en nuestras vidas. Those who really love Jesus will do anything. Y aquellos que realmente aman a Jesús van a hacer cualquier cosa. When I got saved, I was willing to change anything that the Bible said I should change. Y nosotros debemos de estar dispuestos a cambiar todo lo que la Biblia nos diga que hay que cambiar. And yeah, some temptations were very hard to get rid of. Y sí, las tentaciones vienen y es difícil deshacerse de ellas. The big temptation was bars and restaurants La gran tentación que yo tenía era ir a los bares y a los restaurantes. because it's all drugs and alcohol. Porque ahí lo que se mueve son las drogas y el alcohol. And you find that everybody there is looking to just kind of pair up at the end of the night. Y tú te das cuenta que todos los que están ahí están tratando de hacer amistad al final de la noche. So when I quit that life, I noticed that a lot of that went away. Y cuando yo renuncié a ese estilo de vida, me di cuenta que todo eso se desvaneció. But see, when Jesus comes into your life, let me ask you a question. Pero cuando Jesús viene a tu vida, yo te quiero hacer una pregunta. Have you truly repented ¿Tú realmente te has arrepentido? and allow the grace of God to help you overcome your struggles? ¿Y le estás permitiendo la gracia de Dios para que tú venzas tus retos? Or have you just quit and said, I'll never get over this? ¿O si simplemente dices, esto nunca lo voy a superar? You could still be a part of the multitude and come to church. Y aún así puedes ser parte de la multitud que viene a la iglesia. I wouldn't know anything. Y yo no sabría quién es o quién no es. Okay, the other church members might know anything. Bueno, las otras iglesias tampoco saben nada. Your wife or your husband might know something. Aunque tu esposo y tu esposa saben la verdad. Your kids might notice your hypocrisy. Tus hijos posiblemente saben que eres un hipócrita. But they won't say anything because you'll yell at them. Pero ellos no te van a decir nada porque les vas a gritar. But the most important one who knows this is Jesus. Pero lo más importante es que Jesús sabe cómo tú eres. Eventually, a church that is really not going to the cross of Calvary like Jesus went will soon show up in the lack of fruit in the congregation. Eventualmente aquella iglesia que no va a la cruz del Señor Jesús, eventualmente dará los frutos que no son del Señor Jesús. Oh, when the great music ministry is just revving us up and making, having everybody want to praise God, the multitude in the church will praise God. Y nos damos cuenta que si los músicos están tocando música que va a levantar la emoción de la multitud, entonces la multitud se emociona. But when the music quiets down and you're in your private time alone with your life wherever you are, Pero cuando la música se calma y tú estás solito en tu lugar secreto, donde quiera que eso sea, are you letting Jesus into your life then? te pregunto yo, en ese momento, ¿estás permitiendo que Jesús entre en tu vida? Because he sees all of our behaviors. Porque Él ve nuestro comportamiento. He sees how we are. Él sabe cómo somos. Now, before you condemn yourself, Bueno, antes de que tú te sientas condenado, remember, Jesus came in to save sinners. recordemos que Jesús vino a salvar a los pecadores. And if you are a Christian now, you're a child of God. Y si tú eres cristiano hoy, tú eres un hijo de Dios. But you're still going to be tempted with sin. Pero aún así el pecado va a tentarte. We all get tempted. Todos somos tentados. And it's by the grace of God Y es por la gracia de Dios that we say no to que temptation. nosotros decimos no a la tentación. We are getting alone with Jesus in the secret place. Y ahora nosotros tenemos una relación cercana con Jesús en nuestro lugar secreto. And we talk to Jesus about our weaknesses. Y hablamos con Jesús acerca de aquello que nos debilita. Let me stop for a moment. Permíteme parar un momento. Some people think pastors in the pulpits are the next thing to Jesus. Algunas personas piensan que los pastores en el púlpito son lo mejor que hay después de Jesús. It's not true. Y eso no es cierto. It could be a Sunday school teacher that we never see. Puede ser un maestro el día domingo que nunca vemos. It could be somebody who comes in on the intercessory group on Saturday. Puede ser alguien que viene en el grupo de intercesión los sábados. It could be somebody who never speaks, but they're always volunteering. Puede ser alguien que nunca habla, pero siempre están de voluntarios. Why I say that? ¿Por qué digo esto? Because man looks on the outside. Porque el hombre ve lo de afuera. You look at me and you say, he's the pastor. Tú me ves a mí y tú dices, oh, él es el pastor. He's got to be more holy than me. O él debe de ser más santo que yo. No, we're all full of holes. No, todos nosotros tenemos hoyos. Jesus is the one that's holy. Jesús es el único que es completo. I'm only an instrument in the hands of the Holy Spirit. Yo solamente soy un instrumento en las manos del Espíritu Santo. But do what I do all day. Pero haz lo que yo hago todos los días. I don't have a 5-minute time of prayer.
Yo no tengo 5 minutos de tiempo para orar. and then go out into the world and not think about the scriptures or Jesus. Y luego me voy al mundo y dejo de pensar en las escrituras y dejar de pensar en Jesús. I talk to Jesus all day long. Yo estoy con Jesús y hablo con Él todo el día. When I'm in the spirit and feeling good in God, Cuando estoy en el Espíritu y me siento realmente bien en el Señor. and when I'm in the flesh, I talk to God. Y también cuando estoy en la carne también hablo con Dios. Say, Pastor Rob, you shouldn't admit that. Hey, Pastor Rab, tú no deberías de admitir eso. I'm not worried about what you think. A mí no me preocupa lo que tú pienses. I'm trying to get you to expose yourself because you want to look good in front of everybody. I want to look good before Jesus. Lo que yo quiero que tú te expongas tú mismo porque tú quieres verte bien enfrente de todos, pero deberías verte bien en la presencia del Señor. So a lot of men can have a temper. Muchos hombres pueden tener un temperamento. A lot of women can have a temper Las too. mujeres también pueden tener You don't want to temperamento. rile up some women, Tú no quieres molestar a ciertas mujeres. okay? But the point is that we can lose our temper and get in the flesh. Pero el punto es que cualquiera puede perder el control y pasar a la carne. Now, I'm much better than I was before I was a Christian. Bueno, y esa parte yo soy mucho mejor de lo que yo era antes de ser I cristiano. could go from 0 to 100 with my temper and pop you in the face. Yo podía ir de 0 a 100 con mi temperamento y golpearte en la cara. I was a barroom brawler. That's not good when I got drunk. Yo era un borracho que peleaba en los bares y eso no era bueno. When I got saved, Jesus said you're going to have to learn to control your temper. Cuando fui salvo, el Señor Jesús me dijo, ahora tienes que aprender a controlar tu temperamento. For the first year, the devil always set me up to get me riled. Y por el primer año, el diablo siempre ponía trampas para ponerme loco. I was an evangelist, Yo era un evangelista, casting out demons, echando fuera demonios, praying over people who are sick. orando sobre los enfermos. And one time in a small tent meeting, some guy came up Y una vez en una reunión alguien vino and he picked up a chair and he went to hit me. y agarró una silla y me quería golpear. And I was going to do what I usually do. Y iba a hacer lo que regularmente hacía. Okay, I ain't afraid of a chair. Y yo no tenía miedo de la I silla. had people raise a gun to me and knives to me. Yo he tenido personas que me han apuntado con la pistola wasn't y con afraid el of them. cuchillo y no tenía miedo de ellos. I'm not going to be afraid of a chair. Y no voy a tenerle miedo a una silla. So I was just about to go here and knock that guy out. Entonces, cuando él venía con la silla, yo estaba a punto de noquearlo And the Holy Spirit said, don't do it. Everybody is watching you. y el Espíritu Santo me dijo, no lo hagas, todos te están viendo. Don't forget, I'm preaching the love of Jesus, how he can save your soul. No te olvides que yo en ese momento yo estaba orando, predicando el Evangelio para que salvaras tu alma. And this guy wanted to kill me, so I was going to kill him. Y este hombre vino con la silla, me quería matar y yo lo iba a matar a él. This is a true story. Esta es una historia que pasó. And I froze. Y yo me congelé. And I said, Jesus, please help me. Y yo le dije, Señor Jesús, ayúdame. And the guy with the chair froze. Y el hombre que venía con la silla también se congeló. And he couldn't move. Y no se podía mover. And God used it as a miracle. Y Dios usó eso como un milagro. And the congregation looked at that. Y la congregación se quedó viendo a lo que estaba pasando. And they started saying, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Y Jesus. empezó a decir a aquel hombre, gracias Jesús, aleluya, gracias Jesús. And I'm still frozen. Pero yo seguía congelado. The guy puts the chair down Y el hombre puso la silla de regreso and he walks quietly out of the church. y muy calmado caminó y se fue de la iglesia. And we had a Holy Ghost revival that night. Y ese día tenemos un avivamiento del Espíritu Santo. And what I did when I went home in my secret place, I'm saying, thank you, Jesus. Oh, I would have really blown this. Y cuando regresé a mi casa fui al lugar secreto y le dije, oh Señor Jesús, estuvo a punto de arruinar esto. I'm sure the church would have forgiven me. Yo estoy seguro que la iglesia me hubiese perdonado. But I was trying to change. Pero yo estaba tratando de cambiar. I want to leave you with this thought. Yo quiero dejarte con este pensamiento. Since you've accepted Jesus, have you truly changed? Desde que aceptaste al Señor Jesús, ¿verdaderamente has cambiado? Don't forget, many of this multitude, they were shouting, Hosanna in the highest. Recordemos que muchos de la multitud de la historia estaban gritando Hosanna en las alturas. And all of a sudden they were brought before Pilate, and the multitude, the majority, was shouting, crucify. Y después vinieron en presencia de Pilato y la multitud gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. How quickly we can change our mind when it's not popular to serve Jesus. Qué rápido la mente puede cambiar cuando ya no es popular servir al Señor Jesús. Our kids that are in school have to deal with this every day. Nuestros hijos que están en la escuela tienen que luchar con esto todos los días. Peer pressure. La presión que tienen de los demás. Our school systems in America are getting worse and worse. Y los sistemas escolares cada día se ponen peor y peor. They're trying to advocate immorality, and they say it's okay.
Ellos están tratando de abogar por la inmoralidad y están diciendo que eso está bien. They don't ask our children's opinion, Ellos no preguntan la opinión de los niños, because our children's opinion would be that homosexuality and abortion are sins. porque la opinión sería que inmoralidad y aborto son pecado. Now, if that just offended you, what I said, Si eso te hubiese ofendido, lo que acabo de decir, you're part of the multitude that really, really is just hanging out with everyone else that's a Christian. entonces podría ser que tú eres parte de la multitud que simplemente son una muchedumbre en los cristianos. Because God says that abortion is murder. Porque Dios dice que el aborto es asesinato. Read Psalm 139. Lean el Salmo 139. When you were in your mother's womb, I knew you. Cuando yo estuve en el vientre de tu madre, te I conocí. know your name. Yo conozco tu nombre. And he condemned homosexuality, Y también condena la homosexualidad, just like he condemned incest así como condena el incesto and any kind of immoral acts. y cualquier acto inmoral. So our children and our society now is following the multitude. Entonces nuestros niños en esta sociedad están siguiendo la multitud. I've met pastors who said, you're not allowed to speak that in our pulpit if you speak. Yo he escuchado a pastores que me dicen, tú no puedes hablar de estas cosas en el púlpito cuando hablas. We just preach love. Nosotros simplemente predicamos amor. Well, let me ask you a question. Pero yo hago una pregunta. Did Jesus, was he crucified because he just loved everyone? ¿Fue Jesús crucificado simplemente porque amaba a todos? No, he said to them, if you do not believe in me, you will die in your sins. Amén. No, el Señor Jesús les dijo, si ustedes no creen en mí, ustedes morirán en sus pecados. And the Bible says they loved their sin more than they did God. Y la Biblia dice que ellos amaron más el pecado que amar a Dios. If anybody here tells me that being a Christian is an easy thing, Si alguien acá me dice que ser cristiano es una cosa fácil, it's not easy. yo te digo, no es fácil. But it's easy to be a part of a church. Amén. Pero es fácil ser parte de una iglesia. You can come to church and say, I believe in God, Tú puedes venir a la iglesia y decir, yo creo en Dios. and then live the rest of the week as if you're not even a Christian. Y luego al salir de aquí vives el resto de la semana como que si no fueras cristiano. But you might be part of the multitude that says, no, I'm a Christian and I'm trying to live a holy life. Y puedes ser parte de la multitud que dice, yo soy cristiano y trato de vivir una vida santa. But when somebody asks you, what is it like to be a Christian? Pero cuando alguien te pregunta cómo es la vida cristiana, You won't speak the anointed, holy, convicting word of God that can save their soul. tú no vas a hablar la palabra convincente del Espíritu Santo que puede cambiar sus almas. You'll just say to a lot of the multitude, Jesus loves everyone. Tú posiblemente vas a decir lo que la multitud dice, oh, Jesús ama a todos. Well, he does. Y sí, ciertamente Él ama a todos. But unless you are born again, you will die in your sins. Pero si tú no naces de nuevo, tú vas a morir en tus pecados. And the great throne of judgment that Jesus will be the judge of Y el trono del juicio, donde el Señor Jesús va a ser el juez, will judge you whether or not you received him as Lord and Savior while you were living on the earth. te va a juzgar, lo hayas o no lo hayas recibido como tu Señor y tu Salvador mientras estabas en la tierra. That bothers people when you tell them that. Y cuando tú le dices eso a las personas se molestan. An atheist isn't even bothered when you say Jesus loves you. Y un ateo tampoco se molesta cuando le dicen que Jesús lo ama. But tell him that if you don't believe in Christ, that will make him indignant. Pero si tú le dices al ateo, tú tienes que creer en el Señor Jesús, eso sí lo va a indignar a él. He might even punch you in the mouth. Y posiblemente también te dé un puñetazo en la cara. My point is this. El punto es este. Palm Sunday. El domingo de Palmas, Everybody's in church today. todos van a la iglesia. Only you know your relationship with Christ. Pero solo tú sabes la relación que tienes con Jesucristo. I want you to think of something as I'm closing here. Yo quiero que pienses algo antes de cerrar esto. Jesus is hanging on the cross. El Señor Jesús está colgando en la cruz. How many of his disciples were there, do you know? ¿Cuántos de sus discípulos estuvieron presentes? ¿Lo sabes? The Gospels say that Mary was there and John. El Evangelio nos dice que María y Juan estaban ahí. Joseph of Arimathea was there. José de Arimatea estuvo ahí. Nicodemus, who was a Pharisee. Nicodemos, que era un fariseo, estuvo ahí. But he was a believer in secret. Pero él era alguien que creía en secreto. Where were the rest of the apostles? ¿Y dónde estaban el resto de los apóstoles? The Gospels say that they were hiding for fear of their lives because they thought what happened to Jesus would happen to them. El Evangelio dice que ellos estaban escondidos porque tenían miedo que lo que le pasó a Jesús les pasara a ellos. How well do you handle strife and hard times? Que también tú manejas
los tiempos difíciles. That will show how close you are to Jesus. Eso va a mostrar qué tan cerca tú estás del Señor Jesús. It'll show if you are just watching Jesus as he came into Jerusalem on Palm Sunday, Lo vas a estar viendo como cuando Jesús vino el día de domingo de Palma. or are you those that were convicted when he went into the temple and he started cleaning it out? O tú vas a ser convicto como cuando él fue en el templo y empezó a limpiar todo. I can't speak Spanish, Yo no puedo hablar español, but I understand the Spirit. pero yo entiendo el Espíritu. And in the beginning of the service, when I came from the other service, the Holy Spirit was moving greatly upon some hearts here. Y cuando yo entré, que venía del otro servicio, yo percibí que el Espíritu Santo se estaba moviendo en los corazones de algunos aquí. It was powerfully convicting. Estaba trayendo una convicción muy poderosa a los corazones. I felt the presence of God. I couldn't understand it, the language that you were speaking, but the language of the Spirit I understood. Yo sentí la presencia de Dios. Yo no entendía lo que ustedes hablaban, pero yo entendí el lenguaje del Espíritu Santo. It was a tremendous move of the Spirit of God. Porque había un movimiento grande, fuerte del Espíritu de Dios en este lugar. Now, some would feel it. Algunos lo vamos a sentir. Some would be in it. Algunos van a estar en el And Espíritu. some weren't in it. Y algunos están en él. It could be you had a bad morning. Puede ser que hayas tenido una mañana So it was difícil. hard for you to enter in. Entonces pudo haber sido difícil para que tú percibieras el Espíritu. So I'm not getting down on you. Y no te estoy condenando por eso. You probably noticed it and you just said, I wish I was in a better mood. Posiblemente tú lo percibiste y pensaste, ojalá yo tuviera otra forma de sentirme. But also in the multitude here, there might have been some who couldn't even relate to what was going on. Y también en la multitud que estamos acá, algunos no se dieron cuenta de lo que estaba You pasando. would have been like the apostles that were hiding in their fear for their lives, and Jesus being crucified, their Messiah. Serías comparado como los discípulos que se escondieron de que fueran vistos por miedo a sus vidas. We want to get close to Jesus. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor Jesús. The great thing about Jesus is he doesn't leave us in our unbelief. Lo grande del Señor Jesús que Él no nos abandona cuando nosotros no creemos. Thomas was an apostle who had tremendous trouble believing in the supernatural. Tomás era un apóstol que tenía mucho problema para creer lo sobrenatural. Unless he saw Jesus risen from the dead, he would not believe. A no ser que él viera al Señor Jesús resucitado de los muertos, él no iba a creer. But Jesus loved him. Pero el Señor Jesús lo amaba. And when Jesus rose from the dead and appeared to all the apostles together, Thomas, the Bible says, was with him. Y cuando el Señor resucitó y fue a todos los discípulos, dice que Tomás estaba ahí. They were afraid. Ellos tenían miedo. Basically, Jesus said, I'm not a ghost, it's me. Y les dice, hey, no tengan miedo, no soy un fantasma, soy yo. Ghost doesn't have flesh and bones. Un fantasma no tiene carne ni huesos. And he singles out Thomas. Y él especialmente se enfocó en Tomás. I could see the rest of the multitude of apostles being all upset. Y puedo imaginarme los otros apóstoles viéndolo y estando molestos. Oh, he's going to rebuke Thomas. Oh, no, él va a venir y va a reprender a Tomás. He's the unbeliever. Él es el que no cree. But then we're next. Pero después de él vamos a ser nosotros. He's going to chew us out. Él nos va a masticar a nosotros. But what does Jesus do? Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús hizo? He says, Thomas, come here. Le dice, Tomás, ven acá. Thomas needed to know. Tomás necesitaba saber Not everyone believes in the supernatural as a Christian. que no todos creemos en lo sobrenatural como Some cristianos. believe because they had tremendous miracles and healings. Algunos creen porque han visto tremendos milagros y sanidades. Others are still praying for the miracle and healings. Y otros están orando por sanidades y milagros. But Jesus will call you out. Pero el Señor Jesús te va a llamar. Thomas needed to know that Jesus was risen from the dead. Tomás necesitaba saber que el Señor Jesús había resucitado de los muertos. It was kind of like real what Jesus did. Y lo que el Señor Jesús fue muy real. See my hands, Thomas. Mira mis manos, Tomás. Put your finger into my side. Pon tus dedos en mi costado. I would have said, it's enough, Lord. I looked at the hole in your hand and that's enough for me. Yo le hubiera dicho, no hay necesidad, Señor Jesús. Ya vi los hoyos en tu mano, eso es suficiente para mí. Then Jesus spends 40 days with them. Y después de eso, el Señor Jesús pasó 40 días con ellos. Jesus was dead and now he's alive. Después de haber estado muerto, Él ahora está vivo. Where do you see Jesus as a part of the multitude? ¿Dónde tú ves al Señor Jesús como parte de la multitud? Maybe you're at the beginning and you say, hey, I'm in church and I'm like, yeah, I'm all for this. Posiblemente lo viste al principio. Sí, yo estoy en la iglesia y sí, yo estoy de acuerdo con todo esto. When the Holy Spirit comes and convicts you to change things, what do? Pero cuando el Espíritu Santo viene y cambia las cosas, ¿qué vas a hacer? Do you just say, I'm not going to change?
Tú vas a decir, no, yo no voy a cambiar. Or are you just afraid? O simplemente tienes miedo. Or are you like Mary, the mother of Jesus, and John the Apostle, who stood right and could hear the last words of Jesus, "It is finished." O vas a ser como María y Juan, que se estuvieron ahí hasta el último minuto y escucharon las últimas palabras de Jesús cuando dijo, consumado es. When I got saved, it was finished, my sinful life. Cuando yo fui salvo, mi vida de pecado fue consumada. And Jesus told me, listen, you have eternal life now. Y el Señor Jesús me dijo, escucha, tú No, ahora tienes vida eterna. Don't get frustrated with your temper. No te frustres con tu temperamento. You're not going to beat anybody up anymore. Ya no vas a golpear a nadie más. And you'll learn to control your temper. It's a fruit, it grows. Y vas a aprender a controlar tu temperamento. Es un fruto que crece. It took me about 8 months to be able to not blow up. Me llevó como 8 meses para poder controlar mi temperamento. Because when I was an evangelist, demon-possessed people would come up and the devil would provoke them to punch me. Porque cuando yo evangelizaba, las personas que estaban endemoniadas venían y el diablo me quería provocar porque ellos me querían pegar. And I would take them down. Y yo los hubiera derribado, But I couldn't do that anymore. pero ya no podía hacerlo físicamente. So I trusted in the name of Jesus. Entonces yo confié en el nombre del Señor Jesús And I learned to bind the spirits in the name of Jesus. y aprendí a atar los espíritus en el nombre de Jesús. Not strike back in anger. Y eso no me permitía que yo me retaliara con ellos. Now, those I could handle in a service. Esos los puedo manejar muy bien en el But servicio. some of you, like parents out here, you know what I'm talking about, how your kids can get you riled up. Pero algunos de los padres acá me pueden entender cómo los niños, ¿verdad?, te sacan de tus 5 I'm sentidos. sure some of you, before you came to church today, you were raising your voice a little. Posiblemente algunos antes de venir a la iglesia el día de hoy gritaron un poquito en la casa. We're going to be late because of you. Vamos a estar tarde por culpa tuya. It's because of you, I'm in the flesh. No, no está en la carne. And God, I think, smiles. Yo creo que Dios mira esto y se ríe. He always reminded me, listen, son, when you were a child, you were worse. Y Él siempre me dice, mira hijo, cuando tú eras niño, tú eras peor. And my mother, when she was alive, she used to remind me, no, you were worse. Like Mi madre cuando vivía ella me decía, si tú eras peor. You see, God loves you so much. El Señor, Dios, te ama mucho. We want to be a holy church. Nosotros queremos ser una iglesia santa. Not the way we look on the outside. No por nuestra apariencia exterior. Because we can make the multitude of the church look all holy on the outside. Porque la multitud de la iglesia podemos pretender ser santos en lo exterior. But as Jesus said, you could be full of dead man's bones inside of you. Pero como el Señor Jesús dijo, puede que dentro de nosotros hayan huesos muertos. What makes us holy is the blood of Jesus, Lo que nos hace santos es la sangre del Señor Jesús. His forgiveness, His compassion, His kindness. Es el perdón, es la compasión y es la bondad. And we can know when people are really seeing Jesus. Y nosotros podemos saber cuando las personas realmente están viendo a Jesús. Because we'll be an example to Jesus to everyone else in the church. Y debemos de ser un ejemplo de Jesús a todos los demás en la iglesia. Some people in the church are hard to love. Algunas personas en la iglesia es bien difícil amarlas. Don't hurt to your neighbor. No mires a tu vecino. But you know what I mean. Pero tú sabes lo que te estoy diciendo. But we are to love. Pero algunos son muy difíciles And we're to forgive. de amar, pero tenemos que amar y tenemos que perdonar. It doesn't mean that we have to be best of friends. No significa que tengamos que ser los mejores amigos. And say what Jesus said to those who are actually killing Him. Y tenemos que hacer lo que Jesús dijo a aquellos que lo iban a matar. Father, forgive them for I don't know what, they don't know what they're doing. Él les dijo, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Next Sunday is Resurrection Sunday. El próximo domingo es el domingo de resurrección. The whole society is opening up now. La sociedad está abriendo después del COVID. Invite somebody to church. Y tenemos la oportunidad de invitar a otros a la iglesia. I'll be preaching a salvation message. Voy a estar predicando un mensaje de salvación, That'll be geared to the lost, el cual va a ser dedicado a los que están perdidos, to those that are hurting, a aquellos que están heridos, to those that are confused with what's going on in society. a aquellos que están confundidos con lo que está pasando en la sociedad. Anybody here willing to try to ask somebody to come to church? Just raise your hand. ¿Hay alguien acá que va a tratar de invitar a alguien? Levante su mano. Try is all I ask. Solamente trate. But before you ask him, pray. Pero antes de que tú les preguntes que vengan, ora. They might surprise you. Posiblemente te vas a quedar sorprendido.
The two most popular services in Christianity Son los servicios más populares en la cristiandad. are Resurrection Day, Easter Sunday, whatever you call it, and Christmas. Y esos días son el día de resurrección y el día de Navidad. Many of that multitude that really don't have a relationship with Jesus Y esos de la multitud que realmente no tienen una relación con Jesús, kind of believe in God. de cierta forma creen en Dios. And they look for a church to go on Resurrection Day, Easter Sunday, and Christmas. Y en esos días ellos buscan a una iglesia que visitar. So the Holy Spirit will help you out if you invite somebody. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar si tú invitas a alguien. We're believing that the church will double in size. Nosotros creemos que el Señor va a doblar la iglesia en su tamaño. It's going to double in size because we are close to Jesus. Y Dios lo va a hacer porque nosotros estamos cerca de Jesús. Not perfect, but forgiving. No somos perfectos, pero somos And perdonadores. we become a loving church, Y nosotros estamos desarrollándonos como una iglesia amorosa, caring about people. que nos preocupamos por las personas. Not just saying, I care about you, No simplemente decir, me preocupo por ti, but if we see someone, a brother or sister in need, we just get together and we help that person. pero si alguien tiene necesidad, nosotros nos unimos y ayudamos a esa persona. That's what Jesus would do, amen? Eso es lo que Jesús Let's hace. stand to our feet and close in a prayer. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a cerrar en oración. I feel to pray for all of our families right now. Yo siento que debo de orar por todas nuestras familias. In my heart of hearts, En mi corazón, some of you are concerned about your children. algunos de ustedes están preocupados por sus hijos. Some of you have teenagers. Algunos de ustedes tienen hijos en la edad de adolescente. You know they're hanging around with the wrong people. Y tú sabes que ellos tienen las amistades incorrectas. And you don't know what to do. Y tú ya no sabes qué hacer. We're going to pray with you Vamos a orar contigo. that God's angels will be around them. Y declaramos que los ángeles del Señor van a estar alrededor de ellos. Some of your families are concerned about your daughters. Algunas familias están preocupadas por sus hijas. You don't want them dating unbelievers. Y tú no crees que ellos tengan ninguna clase de relación con personas que no creen. But you feel in your heart of hearts that they are starting to like someone who's not a Christian. Pero en lo más íntimo de tu corazón tú piensas que ellos tienen atracción a alguien que no es cristiano. Nothing tears in a mother and father's heart than to see a 16, 17-year-old girl start to date an unbeliever. Hay algo que rompe el corazón de los padres y es ver que sus hijos están tratando de tener una relación con alguien que no es creyente. Pray. Ora And a simple prayer. y haz una simple oración. God is telling me to pray this. Y el Señor me está diciendo que ore esto. This is what my wife prays for our daughters. Y esto es lo que mi esposa, la oración que mi esposa hace por nuestras hijas. Lord, this individual that they are seeing now, Señor, esta persona que están viendo, if they're not going to be a believer, si ellos no van a ser creyentes, then remove them from their life. Not, Entonces, don't kill them, but remove them from my daughter's apártalos life. de sus vidas. There's nothing wrong with that prayer. No hay nada malo en esa oración. You're not asking to hurt that unbeliever. No le estás pidiendo a Dios que lastimen a esos individuos. You're just asking God to intervene. Le estás pidiendo a Dios que intervenga. We've seen it happen time and time again. Y eso lo hemos visto que pasa y pasa una y otra God answers vez. that prayer. Dios contesta esa Are oración. there any mothers out here that are concerned about your children? Raise your hand. Hay madres que estén preocupadas por sus hijos. Levanta tu mano. Okay, we're going to pray right. Any fathers out here concerned about your sons? Padres que estén preocupados por sus hijos. Yeah, and your daughters. All right, we're going to pray. Father, you see the hands of individuals that are raised. Padre, tú estás viendo las manos que le hemos levantado. We're tremendously concerned about our children serving you, Jesus. Están tremendamente preocupados por sus hijos. We watched them when they were really young and they were on fire for Jesus. Ellos cuando eran jóvenes los vimos que ellos tenían un fuego por Jesús. Oh, they even danced in front of the church when they were younger. Cuando eran jóvenes ellos venían al frente de la iglesia y bailaban y They danzaban. were glad to pray at nighttime prayers with Jesus. Ellos venían todas las noches y alegremente oraban al Señor Jesús. But some of them, when they became teenagers or a little older, they started to drift away. Pero cuando ellos llegaron a la edad de adolescentes empezaron a apartar. We began to doubt even if they were saved. Nosotros incluso dudamos si ellos serían salvos. Some of us fathers and mothers even said, I don't even think you're saved. And they got indignant. Y algunos de nosotros les dijimos que no creíamos que ellos fueran salvos y ellos se indignaron. And we tried to say, but if you were saved, you'd be in church. Y nosotros les decíamos, pero si fueras salvo estuvieras en la iglesia. And they would just walk away and shove us away. Y ellos simplemente se iban. And then we got to the place where all we could do is go before you, Jesus. Y hemos llegado al lugar
donde todo lo que podemos es hacer orar al Señor Jesús. Our children are heavy on our hearts right now, God. Nuestros hijos tienen un gran peso en nuestros We're corazones. asking Jesus in your mercy Te pedimos, Señor, en tu misericordia, that you would save our children, que tú salves a nuestros hijos, that they would believe the gospel, que ellos crean en el Evangelio, that you would shine a light into their heart's condition, que tú pondrás una luz en la condición de su corazón and that you would convict them y que tú los llevarás of convictos their sin, de su pecado. that they would come back into church, Y ellos regresarán a la iglesia and we would be so happy, y nosotros estaremos muy felices. and we would say, Hosanna in the highest, Y nosotros diremos, Hosana en las alturas. and we would see, Lord, that their life was changed, that you went into their temple, Y nosotros veremos que su vida ha cambiado, que tú irás a su templo, you cleaned out the sin, que tú limpias el pecado you filled them all with the Holy Spirit. y tú los llenas con tu Santo Espíritu. They came back to church. Ellos regresan a la iglesia. This is what we're asking for, Jesus. Eso es lo que te pedimos, Señor Jesús. While we still have breath in our lungs, Mientras tenemos aire para respirar and we still have years ahead of us, y mientras tengamos vida, we want to see everyone in our family saved, Jesus. queremos ver a todos en nuestras familias salvos, Señor We look to Jesús. you to do what we cannot do, Nosotros venimos a ti para que tú hagas lo que nosotros no podemos to hacer. reach our children when they reach the age of understanding. Para que tú alcances a nuestros hijos cuando ellos lleguen a la edad que tengan entendimiento. Please save their souls, Jesus. Por favor, salva sus vidas, Señor Grant them Jesús. eternal life. Y dales vida eterna. And help us, Lord, Y ayúdanos, Señor, to be a part of the multitude para ser parte de la multitud. that is willing to go to the cross, Está dispuesta a ir a la cruz, knowing that there's resurrection after the third day. sabiendo que hay resurrección después del tercer día. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Let's give the Lord a shout of praise. Oh, alabemos al Señor. Hallelujah. Aleluya. Could we say it together? Hosanna in the highest. Digámoslo juntos. Hosana en las alturas. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito el que viene en el nombre del Señor.